Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de los contratos en particular. Ya tuvimos la oportunidad de ver en clases pasadas los antecedentes de los contratos mercantiles. Revisamos de manera general la historia, un poquito de por qué llegamos a tomarla, o nuestros juristas llegan a tomar la decisión de hacer la división y su propia legislación de estos. Vimos también lo que son las fuentes de estos contratos, del estudio particular de los contratos. Pudimos tocar también un poco del clausulado que llevarían estos, tanto de manera ordinaria como con las reformas o con las modificaciones que han venido existiendo por la innovación, por la tecnología, por las circunstancias que he escuchado mucho la frase de que nos rebasaron las circunstancias digitales de manera abrupta por el tema de COVID. Si eso lo íbamos a hacer a lo mejor en un par de años, lo tuvimos que hacer de manera inmediata. Nos tuvimos que adaptar en muchas circunstancias de la vida en general y en una de ellas pues también en materia de derecho por las circunstancias de no poder salir, de no poder estar de frente y porque todo eso nos vino atrayendo. Yo les ponía un ejemplo, originalmente las cosas que compramos la mayoría de las veces ahora ya las compramos de manera digital, ya no necesitamos ir a una tienda física y elegir las cosas. Inclusive es más fácil ver un catálogo de cosas o de productos por medio de internet que a veces se entienda. Y de esa forma también pues vamos recibiendo las mercancías. Por lo tanto, las circunstancias nos hicieron que nos fuéramos adaptando a esta situación y asimismo pues ir caminando en materia jurídica con estas circunstancias. Por lo tanto, bueno, pues es importante que también nos vayamos adaptando a esto. El día de hoy ya vamos a tocar lo que son los contratos en particular y vamos a iniciar con los contratos traslativos. El primero pues va a ser la compraventa en general. Por naturaleza, la compraventa es uno de los contratos más importantes o el contrato más importante, tanto en materia civil como en materia mercantil. Y vamos a iniciar viendo lo que son sus orígenes, ¿ok? Recordemos de manera general que, bueno, una de las circunstancias que nos lleva o nos orilla a un tema de compraventa, originalmente y pues hace muchísimos años, y no así, ahorita les voy a platicar por qué, fue el trueque. ¿Okay? Las personas se adaptaban a tener un trueque, a hacer un intercambio de cosas para satisfacer sus necesidades. Yo te daba lo que tenía, a cambio tú me dabas lo que tenías para que tus pertenencias satisfacieran mis necesidades y las mías las tuyas. Y de esta forma, pues ir resolviendo esas circunstancias que en ese momento pues se presentaban. Si ustedes pueden ver, originalmente, pues esto va a ser un acuerdo de voluntades, siempre va a ser un acuerdo de voluntades, un contrato o un convenio que nos va a llevar a que todo esto funcione. ¿Qué pasa? Pues yo estaba de acuerdo en lo que me dabas porque satisfacía mis necesidades y entendía que lo que tú me dabas era similar valía el precio similar a lo que yo te di. Y no hablo de un precio económico, sino hablo de un precio de importancia. Si para mí era tan importante lo que tú me dabas como de lo que yo me desprendía para hacer ese intercambio, pues ese era el acuerdo al que llegaba. Por lo tanto, pues el origen de la compraventa será siempre el trueque. De hecho, les comento, hace algunos años apenas, estoy hablando de mediados del año 2009, perdón, la empresa, la cadena nacional que nosotros conocemos como Walmart,
hacía este tipo de trueque con algunos de los países, de algunos de los estados de México. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, ellos, ellos o los habitantes les hacían bolsas que les daban a estos representantes de esta cadena. Ellos a su vez les daban bienes, comida. No, ¿por qué lo llamaban así? ¿Por qué lo regularon así? Porque en aquel momento lo que eran estas personas no querían el pago en efectivo. Ellos querían mercancía. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor sus antecedentes, a lo mejor su cultura, a lo mejor su historia es lo que les permitió tomar esa decisión. Para que estos no quedaran vulnerables, pues fue regulada este trueque. Al final del día no había un precio económico, pero debió de haber sido similar tanto el producto como el precio de lo que se estaba pagando, aunque ese precio fuera en especie. Parte de ellos después se empezaron a agregar otros estados como fue Hidalgo y Guerrero, si no me equivoco. Este, obviamente no todo el estado, ciertas comunidades, para que también pudieran hacer este tipo de trueque regularizado. ¿Ok? Sin embargo, bueno, nosotros lo que más comúnmente conocemos, pues va a ser ya definitivamente la parte de una compraventa donde yo te doy un producto, tú me das un dinero, y al revés, ¿sí? No hay tanta la actividad definitiva de trueque. Ahora bien, también lo que podemos ver aquí es la diferencia entre compraventa y permuta. ¿Cuál es la diferencia en materia mercantil? Bueno, que la permuta la vamos a ver dirigida en 3 supuestos y es cuando una de las partes o ambas los celebre con el propósito de especulación comercial. También es cuando recaiga sobre cosas mercantiles. Estos pueden ser títulos de crédito, asociaciones, acciones de sociedades, o valores del Estado, etcétera, todo lo que tenga que ver como un título mercantil. Una más es cuando una de las partes tenga el carácter de empresa comercial y realice la permuta en forma reiterada como objeto de su propia actividad. Para el tema de permuta, pues también vamos a ver que una manera supletoria, eh, por ende, debe de ser vista o consignada en el Código Civil. Va a ser cuando uno de los contratantes haya demostrado o demuestre que la cosa recibida no era propia del que la transmitió y que tampoco él quedará obligado a entregar la ofrecida, pero sí a su vez de devolver lo que recibió. ¿Ok? Una más es cuando el permutante que es objeto de elección de la cosa recibida podrá reivindicar la que a su vez entregó siempre que todavía se encuentre en poder del otro permutante. Una más es cuando el permutante que sufrió la evicción no podrá reivindicar la cosa al tercero que la adquirió a título oneroso. Y la última es cuando son aplicables al contrato, en este caso del que estamos hablando, las disposiciones relativas a la compraventa mercantil. Y pues ese sería nuestro objeto final de lo que es este tema, el contrato de compraventa en general, pero en materia mercantil. Vamos a definirlo, el contrato, el contrato de compraventa, y vamos a ver que para uno de nuestros juristas más conocidos en materia mercantil, que es Rafael Rojina Villegas, dice que
no es, no hay alguna definición general de esto, toda vez que se enuncia el efecto obligatorio para el vendedor, pero no se establece el efecto traslativo de la propiedad. Por lo tanto, eh, ustedes pueden ver en pantalla una definición que dice que el contrato por el cual una persona se obliga a entregar una cosa, mueble a otra, para revenderla en la misma forma u otra diferente a cambio de un precio, con ánimo de lucrarse en la reventa. Bueno, esa es una forma de establecerlo. Sin embargo, bueno, vamos a ver que el efecto puramente obligatorio del contrato es exigible, ya que por el solo efecto del acuerdo de las partes se transmite la propiedad de compra-venta como la de la esperanza, la de la cosa futura o la cosa celebrada, precisamente con reserva de dominio. De hecho, nuestro autor que mencioné en su modelo argentino dice que habrá compra y que habrá venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa. Si se dan cuenta, pues este es el objeto o este es el fondo general del contrato de compra-venta. ¿Sí? La traslación de una cosa por otra. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de materia mercantil? Compra-venta mercantil. Aquí, bueno, las razones que operan como obstáculo para lograr una hasta hoy inalcanzada definición jurídica del acto de comercio forman parte también para considerar inexistente un concepto jurídico de compraventa mercantil. No podemos saltarnos definir lo segundo cuando no hemos encontrado, bueno, eso es lo que mencionan nuestros juristas, una definición original, ¿no? O una definición primera. Las razones, bueno, que no lo establecen definitivamente. Y así, aunque no existen compraventas mercantiles por su forma, sí las hay por los sujetos que las celebran, que es lo que veíamos y comentábamos en clases pasadas. También las hay por el objeto en el que recaen o por el propósito con que se contratan. Es decir, nos vamos más a ir al fondo de estos contratos. La duda, y yo creo que será una tarea, es si existe la compraventa de carácter mixto, es decir, una situación en la que podamos ver tanto un tema civil como un tema mercantil. Vamos a ver que el carácter mercantil que tienen las compraventas que se catalogan así son las que se hagan con el objeto directo y preferentemente de tráfico. Este atributo o esta última frase es por razón natural que van a carecer de compraventas civiles. Es importante que ustedes sepan y que podamos definir o establecer la diferencia entre contratos civiles y los mercantiles, hablando específicamente de lo que es la compraventa. Por razones de índole fiscal y también por razones de la manera de tributación especial o de sus características especiales. Pero también por razones de orden legislativo.
a las compraventas mercantiles habrá que aplicárseles las leyes tutelares de los intereses del consumidor, que también lo tocábamos en clases pasadas, que no nada más es que nos dejen, que dejen una de las partes sin su definido derecho, ¿no? Ambas partes tienen la característica de que están siendo reguladas y protegidas por el derecho. Por lo tanto, hay que definir o hay que hacer esta separación y hay que saber cómo aplicarla de manera ya precisa en cada contrato. Ahora, vamos a ver que existe una clasificación que va a dividir por el fin, por el supuesto y por el objeto. En los contextos legales que no existen compraventas absolutamente mercantiles, es una afirmación, pero solo es demostrable con una prueba negativa. Esto, a diferencia de lo que ocurre con ciertos actos o contratos que por disposición legal son mercantiles, con independencia de los sujetos, con independencia del propósito y con independencia del objeto sobre el que recae. Es decir, por su propia naturaleza ya son actos mercantiles. Por ejemplo, los títulos de crédito, los fideicomisos, el contrato de una sociedad mercantil, aunque el objeto, por ejemplo, o los sujetos no sean partícipes directos de una situación mercantil. Para este caso no existe precepto alguno que permita catalogar de mercantiles ciertas compraventas, ya que en todas ellas el rasgo de mercantilidad es dado por uno, a menos de los tres que mencionamos. Y entonces aquí es donde viene la clasificación. Las compraventas pueden ser mercantiles por el fin, esto es, cuando se realizan con el propósito de especulación comercial, sin que importen los sujetos ni el objeto sobre el que recaiga. Es decir, lo que va a importar aquí es el fin último de esa compraventa. Siguiente es por el sujeto, en cuyo caso se encuentran las celebradas por ciertas empresas mercantiles, como las de abastecimiento y suministros, las fabriles y manufacturas, las librerías, editoras y tipografías, las de ventas en pública al moneda, así como las ventas de que sus productos hagan los agricultores. Es decir, aquí sí estamos hablando de el sujeto, ¿ok? Estamos hablando de que el tema último va a ser de las personas que firman el contrato. Por el objeto sobre el que recaen, aquí el tinte de mercantilidad no resulta del fin ni de los sujetos, sino de las cosas o de los derechos cuya propiedad se trate de transferir, que puede ser acciones o obligaciones de sociedades mercantiles, títulos de crédito, etcétera, etcétera. De manera muy general, este sería el tema. Sin embargo, bueno, vamos a establecerlo de manera más particular. ¿Cuál es la diferencia y por qué sabríamos que un acto es o un contrato es con un fin mercantil? ¿Ok? Vamos a ver el tema por el fin. Y como una pregunta es, ¿en qué consiste la especulación comercial
factor de mercantilidad de ciertas compraventas según lo que dice nuestra ley. Ok, vamos a ver que el verbo especular pues tiene muchas definiciones, pero entre una de ellas, o el objeto que nosotros le vamos a dar es el de comerciar o traficar. Pero también se le puede dar el de procurar algún provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil. Al final del día estamos especulando. En este caso, que vamos a especular que es una operación comercial y que se practica con mercaderías, con valores, objetos públicos, con ánimo de obtener un lucro para que caiga definitivamente en esta clasificación. Entonces vamos a ver que al parecer, en los términos de dicha léxico, no hay duda sobre que la especulación comporta la idea de utilidad y vale decir de ganancia o provecho. Pero entonces, ¿qué sentido tiene la circunstancia de que el Código de Comercio aparezca el sustantivo especular seguido del adjetivo comercial? Y aquí podríamos decir que es una circunstancia reiterada. Sin embargo, bueno, el adjetivo comercial, la ley refiere que quiere calificar el sustantivo en términos tales que no cualquiera compraventa especulativa pueda clasificarse de mercantil, es decir, ser más específico. Y solamente las que se realicen en ocasión o como parte de una actividad comercial. Esto para que una de estas compraventas merezca el calificativo de comercial, es preciso que forme parte de una serie de operaciones similares realizadas por el mismo sujeto, que con ello asume el carácter de comerciante. Por ello, serán mercantil una compraventa ocasional, a pesar que mediante ella se obtenga lucro, pues aunque sea especulativa, no es comercial. Y aquí es donde vienen esas circunstancias de clasificación, ¿ok? De qué vamos a hacer. Entonces, ¿de qué puede derivar el lucro comercial obtenido de la compraventa? Esto va a depender de la actividad comercial a que se dedique el sujeto. Compra para revender la misma cosa con ganancia, adquisición de varias materias primas o componentes, o también lo conocemos como insumos. Esto para armarlos en un todo y que se venderá en un precio total, pero más alto. Compra para dar en uso o en arrendamiento, o en condiciones tales que el provecho obtenido de la segunda operación sea superior al precio de la compra. Y como tales, pues entonces estas serían unas operaciones de carácter comercial. Si se dan cuenta, el fin último es el lucro de esas compras, ¿sí? Y entonces aquí estaríamos cayendo en el supuesto de que el fin último con el que yo adquiero esas mercancías, pues es precisamente el seguir negociando o seguir lucrando, por seguir formando parte del comercio con lo que voy a adquirir. En cambio, las compraventas mercantiles por el sujeto, vamos a ver que la mercantilidad tiene su propia situación subjetiva y que el carácter de comerciante de uno o ambos sujetos de la relación siempre van a quedar dentro de una compraventa y esta va a ser de actividad comercial.
pero no va a ser mercantil cuando la venta de un automóvil, por ejemplo, efectúa un comerciante a un farmacéutico. En ambos casos para usos no comerciales, pero sí lo será en caso de que el primero, es decir, el chapalero, hubiera destinado el vehículo a la distribución de sus mercaderías y el adquiriente se proponga o quiera darle el mismo uso o uno similar. Ahí sí estaremos hablando de un tema mercantil. En cambio, ninguna duda va a caber sobre la mercantilidad de la venta, en ese mismo ejemplo del automóvil, cuando se efectúa el titular de una agencia a un lote de automóviles a alguna empresa alquiladora de los mismos. Obviamente, ambos van a estar ejerciendo o lo van a estar necesitando para sus respectivas actividades. Y ahí estamos hablando del sujeto. ¿Quién es el que adquiere y quién es el que vende ese producto? Para que sea un acto meramente mercantil. La ley tiene por mercantiles las compraventas que efectúen las empresas a ellas dedicadas, ora como meras intermediarias o como productoras, también como distribuidoras, de la forma en la que sea su distribución. Y bueno, esto también va a constituir un tema por el sujeto del que estamos hablando. Lo que refiere a la clasificación por el objeto o las compraventas mercantiles por el objeto, vamos a ver que ciertos bienes considerados por ello como cosas mercantiles son aquí los que transmiten el carácter a las compraventas que con ellos se realicen, en las cuales por lo mismo, poco a poco, contará el propósito del tráfico de especulación comercial, ni la calidad del comerciante o la de los sujetos. Y aquí vamos a ver qué cosas mercantiles por nuestros derechos son. Las partes sociales, las acciones y las obligaciones emitidas por las sociedades mercantiles, el dinero cuando éste sea objeto de remesa entre plazas diferentes, los títulos de crédito, los buques, las empresas comerciales, las patentes, las marcas y las demás manifestaciones de la propiedad industrial. Vamos a ver que los buques son cosas mercantiles solo en cuanto configuren instrumentos de comercio marítimo, como cuando se regula su manejo y operación. También podrían, en este sentido y en este tema, tratarse como cosas mercantiles las aeronaves y los vehículos terrestres destinados igualmente al cumplimiento de contratos de transporte de personas o de mercaderías, pero bueno, eso no está regulado aún. ¿Ok?
Entonces aquí ya podemos observar que tenemos las compraventas en estas tres divisiones, ¿ok? Por el fin, por sujeto o por el objeto. Tema siguiente. Inexistencia de las compraventas mixtas o unilateralmente mercantiles, que es una de las circunstancias que hemos estado tocando y intentando que ustedes o todos podamos definir esa circunstancia y que podamos determinarla en cuanto a derecho. ¿Ok? Los contratos traslativos de dominio o del uso de bienes cuya mercantilidad es dada por el sujeto o por el fin han venido suscitando en el derecho mexicano y serían dudas en punto a su mercantilidad bilateral, el planteamiento del tema y las conclusiones que se enuncian, como son las condiciones de que depende la mercantilidad de los actos para los que no la tienen de manera absoluta, no siempre se dan con respecto a las diversas partes del mismo acto. Es frecuente que de las dos partes que celebran un contrato, una de ellas ejecute un acto de comercio y la otra un acto civil. Por ejemplo, cuando un particular compra una casa, una cosa de un comerciante establecido para su uso o consumo personal. Ahora bien, ante la falta de precisión legal en lo que hace a la ley sustantiva, por lo que debe referirse a estos actos, como el ejemplo que pusimos, reconoce su doble carácter, pero solo se le da solución procesal. Esto, salvo que los pactos expresos, los derechos y las obligaciones de una de las partes se sujetaran al fuero legal respectivo, mercantil o civil. De modo general coincido con las conclusiones del anterior discurso, pero creo que la compraventa escapa al mismo por las siguientes consideraciones. Y las voy a enunciar. El artículo 75 de nuestro Código de Comercio solo atribuye carácter comercial a las adquisiciones, enajenaciones, compras y ventas cuando se realicen con propósito de especulación comercial. Con gran frecuencia, solo una de las partes está animada de tal propósito, al paso que la otra únicamente abriga la intención de adquirir el bien para su consumo. En lo que respecta al Código de Comercio, reconoce la existencia de contratos de carácter mixto, pero en materia de compra-venta tampoco puede pasarse por alto lo que ya mencionamos respecto al Código de Comercio que prescribe la mercantilidad de la compra-venta de tal carácter sin hacer referencia a ninguna posible separación conceptual de las partes por su intención cuando la redacción permite discriminar a las partes sobre la base de su intención y con ello dejar sentado el carácter mercantil civil de los actos de comercio o de los actos de los contratantes. Por lo tanto, las compraventas previstas por el Código de Comercio y por las leyes que tienen que ver con materia mercantil son bilateralmente mercantiles. A falta de un precepto similar en la recaudación de los demás contratos, los mismos deberán seguir siendo objeto de la doble regulación impuesta por nuestro derecho
Y va a resultar aquí, pues, interesante consignar que hay autores que aún no están de acuerdo en esta circunstancia, por lo que ya hemos estado estableciendo o por lo que ya hemos estado viendo. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que pasaría con el incumplimiento de alguna de las partes.
Nuestro autor Domínguez Martínez apunta como obligaciones del vendedor primordialmente las de entregar la cosa al comprador, garantizándole las calidades de la misma y prestar la dicción, pero afirma que además reportan la de conservar la cosa vendida, mientras que no la entregue, responder de los vicios ocultos, garantizar una posición pacífica y pagar por mitad de los gastos de escrituración de registro e igualmente el impuesto sobre la renta por la utilidad que le genere la venta. Estamos aquí viendo que este autor se refiere a las disposiciones aplicables en materia civil y materia notarial. Por su parte, el artículo 376 manifiesta que el contratante incumplido debe ser condenado a admitir la rescisión del contrato o bien a cumplirlo y en cualquiera de los casos el pago de daños y perjuicios. Pero si el comprador es un consumidor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y él es que incurre en mora. Por lo tanto, el Código de Comercio no regirá en caso de que dicho comprador haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de pagos convenidos, pues si ya lo efectuó, a él corresponderá optar entre la rescisión o el pago del adeudo vencido, más de las prestaciones que legalmente procedan en la inteligencia del adeudo vencido, más que de los pagos extemporáneos. La Suprema Corte de Justicia pues ha intervenido y ha establecido que el derecho de ejercitar la prerrogativa puede hacerlo valer el consumidor tanto al contestar la demanda como en cualquier etapa del juicio. Por lo que respecta a los plazos y gastos de entrega, el artículo 379 del Código de Comercio estipula que deben poner a disposición del comprador la mercancía vendida dentro de las 24 horas siguientes al contrato. El contrato, a su vez, deberá recibirla según su naturaleza y la estipulación sobre el particular real, jurídica o virtualmente, pero desde el momento en que acepte que se está a su disposición, operará la entrega virtual y el vendedor asumirá con todas sus consecuencias el carácter de jurídico que lo denominarían depositario. Esto en tanto no se ponga la mercancía a disposición del comprador, los gastos de entrega serán a cargo del vendedor, así como todos los gastos que ocasionen la guarda y el desplazamiento a partir de que se ponga a su disposición. La misma regla la vamos a ver que se aplica en fuerza de lo dispuesto en el artículo 377 del Código de Comercio a las pérdidas, los daños o los menoscabos que sufra la mercancía vendida, los reportará el comprador desde el momento en que hubieran operado cualquiera de las entregas. Antes de ese momento, pues sería por parte del vendedor. Respecto del pago del precio, a falta de la estipulación del precio, este se tendrá que pagar de contado si es que no lo establece. Aunque la expresión de contado no tiene una definición clara jurídicamente, en la vida comercial se emplea con diversos alcances cronológicos y aún es frecuente emplearla como sinónima de al contado. Mientras para algunos comerciantes, por ejemplo, los que ofrecen o operan en las llamadas línea blanca y de electrodomésticos, el pago de contado es previo, a veces en varios días a la entrega de la mercancía, y consideran que se hizo el contado aunque se haya efectuado por medio de cheque,
Otros, como los titulares de las grandes, medianas y pequeñas negociaciones dedicadas a la venta, al menudeo de mercancías, solo califican como operación de contado aquellas en que se haya pagado el precio en efectivo en el momento de la adquisición, mientras que para muchos sigue siendo operación de contado. Las que permiten al comprador pagar el precio sin recaudo alguno dentro de los 90 días siguientes al cierre de las operaciones, sin que falten los casos en que por el contrario se ofrezca alguna rebaja a los compradores que paguen el de riguroso contado. El mal llamado pago con las hoy en día tan difundidas tarjetas de crédito o de débito suelen emplearse y clasificarse pago de contado, aunque no al contado. Serán los pactos y falta de ellos los usos y costumbres los que establecerán pues el alcance de la expresión de contado, pero si nada se estipulase y tampoco se hubiese adoptado esos usos y costumbres, estaríamos en lo dispuesto a la disposición supletoria del Código de Comercio que dice que el pago deberá efectuarse en el momento en que se entregue la mercancía.
Tema siguiente, la falta de incumplimiento. Aquí vamos a ver que al igual que en todo contrato, que al fin y al cabo supone por lo menos dos conductas humanas, siempre sujetas al riesgo de inobservancia, incumplimiento, lesión, abuso, etc., la experiencia demuestra que es conveniente y siempre aconsejable la adopción de medidas precautorias que en la compraventa podrían consistir en la constitución de depósitos en garantía, otorgamiento de contratos prendaриos, contratación de seguros y algunas otras figuras jurídicas aptas para ello, con cualquiera de las cuales se minimiza el riesgo de incumplimiento y de sus siempre dañinas consecuencias, algunas de ellas incluso causantes de daño moral. Habida cuenta, por supuesto, de que el incumplimiento total o parcial de la obligación respectiva puede ser voluntario o involuntario, e incluso puede ser consecuencia de un acontecimiento ajeno a la voluntad de la parte remisa, como la propia situación de ser un fenómeno natural, la dolosa conducta de un terreno, y para todo ello resulta la conveniencia de otorgar alguna de las circunstancias que podríamos ver en un resarcimiento de los daños y de los perjuicios que se causen a parte respectiva. Como obligaciones del comprador, Domínguez Martínez apunta algunas y menciona él que pueden ser pagar el precio, recibir la cosa, en caso de inmuebles pagar el impuesto sobre la adquisición, pagar el impuesto sobre la renta por adquisición cuando se cause una carga, además de la principal consecuencia de la falta de pago por parte del comprador, que es el surgimiento de las acciones de cumplimiento y de rescisión. Importa dejar aclarado que las mismas acciones competen a dicho comprador por mora o defectuoso cumplimiento por parte del vendedor, pero él incluye otras normas protectoras de los intereses del comprador. A menos que otra cosa se conviniera, las arras se entenderán entregadas a cuenta del precio. Cabe aquí recordar que la señal está configurada en el derecho mercantil mexicano por una cantidad que el futuro comprador entrega al futuro vendedor, cualquiera de las dos, en los siguientes propósitos. Con carácter penitencial, esto es como cláusula penal para que el futuro vendedor se compense por el derecho de arrepentimiento que se reserva el futuro comprador. A cuenta de precio, esto es cuando, en cuyo caso, el futuro comprador no tiene el derecho de arrepentirse, pues en realidad la entrega de las arras configura ya el cumplimiento parcial del contrato. El vendedor responde al saneamiento para el caso de evicción, si bien es lícito o el pacto que ello se libere. Cuando el vendedor responde de la deficiente calidad o cantidad de los bienes, pero también de los vicios ocultos, cortos, en verdad solo los plazos que se concedan al comprador para reclamar las primeras y los segundos 5 y respectivamente, contados a partir de que se recibe la mercancía. Pero también la falta de pago por parte del comprador acarrea, en caso de que las mercancías se encuentren todavía en poder del vendedor, la constitución de un específico derecho a favor de este último. La prenda se constituye sobre dichas mercaderías para garantizarle, con referencia respecto de los acreedores, el pago del precio. Por lo que hace a las compras de los consumidores, nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor prescribe que los pagos realizados en exceso del precio determinado, o si es el caso del estipulado, son recuperables por el consumidor y si no les son devueltos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la reclamación. El proveedor será objeto de la sanción respectiva y además deberá pagar interés sobre la suma adeudada en la inteligencia
de que la acción para reclamar todo ello prescribe en un año a partir de la fecha en que se efectuó el pago excesivo.
Como es sabido, en el Código Civil no suministra un concepto claro de la lesión desde el punto de vista cuantitativo. En cambio, no hay dudas sobre que conforme al precepto respectivo, la lesión se configura con dos elementos. Uno subjetivo, cuál es la explicación de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro. Objetivo, el otro, que se constituye por el lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Difícil tarea la de determinar el alcance de los adjetivos, suma, notoria, extrema, excesivo y desproporcionado. Tal vez por ello, nosotros hemos leído de autores recientes que no abordan su estudio al examinar la lesión como supuesto vicio de la voluntad en los contratos, o bien se abstienen de mencionar criterios o porcentajes que pudiesen servir de base a tal determinación. En un amplio opúsculo sobre el tema, Carmen García Mendieta estima que sujetos activos de la explotación pueden ser tanto personas físicas como morales, pero estas últimas no pueden ser sujetos pasivos, pues en su gran mayoría son de derecho mercantil y por su propia naturaleza no son de condición miserable. Asimismo, es improbable que actúen con ignorancia de sus intereses y menos aún con inexperiencia. El mismo Código Civil castiga con la nulidad relativa a los actos lesivos. El panorama mercantil, por su parte, habla de la lesión es totalmente diverso, pues por el contrario, las compraventas mercantiles lesivas son válidas, ya que, según la impropia expresión legal, no se rescindirán por lesión, más como medio de no dar aparente de legalidad a eventuales conductas maliciosas, dolosas o aún delictivas, el propio precepto concede al perjudicado sobre que operen cualquiera de estos últimos supuestos la acción de daños y perjuicios, además de considerar expedito su derecho para promover el ejercicio de la acción penal.
pero nada más.